Compañeros, tengan una buena tarde. Iniciamos a trabajar ya nuestro curso de Derecho Penal 1. Por favor, tener cerca de ustedes su código penal porque nos va a servir para esta clase y vamos a irlo trabajando de una vez. Iniciamos entonces para trabajar nuestro curso. Déjenme compartir ya pantalla con ustedes y vamos a iniciar entonces. Siempre al final de clase vamos a tener un espacio para que ustedes puedan dirigirme las dudas que tengan y puedan ustedes presentar cualquier inquietud que tengan dentro de la clase. Muy bien, estamos ya, miren, sobre la semana número 15. La otra semana prácticamente tenemos la semana número 16 y después tienen ustedes evaluación. Así que, por favor, repasen los contenidos desde ya, inicien a trabajar y pues descarguen diapositivas, lean por favor todo lo que tienen ustedes en su código penal, júntenlo y integren su estudio por medio de las diapositivas y juntamente también con el contenido de nuestro código, así no vamos a tener ningún problema. Bueno, vamos a trabajar hoy sobre los sustitutivos penales. Vamos a conocer qué son, cómo se clasifican. Vamos a trabajar en el segundo tema sobre las causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena. Dentro de estas causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena, vamos a ver la muerte del procesado condenado, el cumplimiento de la pena, también lo que es la amnistía, el indulto, el perdón del ofendido y la prescripción. Esto es lo que vamos a trabajar en esta oportunidad. Voy a agrandar mis diapositivas para partir completamente pantalla con ustedes. Voy a estar enviando eh, las presentaciones ya en unos minutitos, solo que no, creo que no se las envié ayer a los compañeros que me hacen el favor de socializar las diapositivas con ustedes. Muy bien, vamos a trabajar entonces sobre lo que son los sustitutivos penales. Ahorita mi compañero es que el sistema me tira un mensaje, creo que era ese, no, no es ese. No está pendiente porque si no se interrumpe mi grabación. Bueno, ahora sí. Iniciamos entonces trabajando sobre lo que son los sustitutivos penales y vamos a conocer sobre qué trata este tema de los sustitutivos penales. Quizá ya tenemos idea al momento de leer únicamente los títulos y subtítulos, pues ya tenemos un poquito de idea general sobre lo que puede ser la clase de hoy. Vamos a ver que los sustitutivos penales son medios para evitar el incremento y la crueldad de las penas. Los positivistas consideran ineficaces a las penas y se plantean alternativas de tipo religioso, de tipo médico, psicológico, etcétera. Me detengo acá un momento con ustedes. Cuando estamos hablando nosotros del derecho penal, ustedes saben que a nivel mundial, nuestro derecho penal y el derecho penal ha tenido cambios importantes. Cambios, por ejemplo, en Guatemala, anteriormente teníamos nosotros el sistema inquisitivo. ¿En qué consistía el sistema inquisitivo? El juez era el mismo que investigaba y el mismo que sentenciaba, el mismo que ejecutaba, es decir, que todo lo hacía el mismo juez. No había una separación de las funciones dentro de un proceso penal. Con el surgimiento del Ministerio Público, se separa la función investigativa, que era también carácter, o que era una de las funciones que realizaban los jueces anteriormente, e inicia entonces la etapa en la cual una institución especializada que poco a poco se ha ido especializando, tenemos un Ministerio Público, si no perfecto, no tenemos un ministerio público extremadamente especializado, pero tenemos un ministerio público muy capaz de realizar las cosas que están ahí, que se tienen que hacer. Entonces, se separa a partir de ese momento,
se inicia a trabajar y se reforma y se cambia nuestro Código Procesal Penal y tenemos entonces un Código Procesal nuevo. En ese Código Procesal nuevo ya hay una separación de funciones dentro de lo que hacían los jueces anteriormente y lo que ahora deben hacer los jueces. Los jueces anteriormente ellos mismos investigaban, ellos mismos analizaban las cosas si les daba tiempo, trataban de llevar un expediente completo. Ahora es la Fiscalía del Ministerio Público el que tiene que dar la investigación, el que tiene que preparar todos los elementos para poder determinar y para poder someter a una consideración de un juez competente para ver si es necesario y se puede avanzar o no un proceso penal. Cuando se habla de los sustitutivos penales, a raíz de la historia, incluso nosotros podemos verlo dentro de los pueblos más antiguos, por ejemplo, el pueblo hebreo, en donde nosotros tenemos antecedentes escritos, porque eso es lo que nos sirve a nosotros para entender el derecho penal, que los castigos anteriormente eran castigos a veces muy crueles. Eran castigos, por ejemplo, la pena de muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la historia del derecho penal? Analizamos cuando se hablaba de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El que mataba tenía que matar, el que robaba tenía que vengarse la otra persona. A partir de eso, la imposición de las penas vienen siendo penas muy crueles. Hubieron pueblos antiguos en donde, por ejemplo, a los ladrones les amputaban las manos. A las personas que, por ejemplo, cometían algún tipo de delito en relación, por ejemplo, a observar a otras personas que era o que era prohibido hacerlo, les arrancaban literalmente los ojos de las cavidades oculares. Todas estas imposiciones muy crueles en relación a castigar una conducta que se consideraba en ese momento que era un delito o que era contraria al orden o a la moral, llevó a imponer esas penas que eran muy crueles y penas que eran muy grandes para el tipo de magnitud o para el tipo de delito que se estaba cometiendo. A partir de ello, entonces, surgen en una etapa del derecho penal los sustitutivos penales y se dice que son los medios para evitar el incremento y la crueldad en las penas. Según los psicólogos, según personas que han estudiado en relación a la imposición de las penas, se ha previsto que las penas en determinado momento nunca van a cumplir el objetivo de rehabilitar al delincuente. Lamentablemente, lo que sucede es que las personas que están cumpliendo una pena tienen un resentimiento, se llenan de determinados sentimientos que lo tienen que aforar en determinado momento. Y lo que sucede es que las personas que están cumpliendo determinada clase de pena, pues en lugar de poder salir rehabilitados, salen más personas más peligrosas sociales. La semana pasada, recuerdan ustedes que estamos hablando sobre lo que se le considera a una persona en Guatemala peligrosa. ¿Cómo se considera o qué niveles de peligrosidad considera el Estado de Guatemala? En otros estados que están muy avanzados actualmente, pues para ciertos delitos lo único que se hace es la imposición o se le pone un grillete, ¿verdad? Ya sea en el tobillo, en la mano, incluso unos lugares en la cintura, en donde las personas están siendo controladas y monitoreadas por cierto equipo y entonces las personas no pueden retirarse de determinado número de kilómetros a su alrededor o incluso de metros. No pueden salir de ese lugar y están en una casa recluidos, incluso en su propia habitación o en su propia casa, en donde ellos tienen y están cumpliendo una pena. Es discutido, porque se dice que las personas entonces están bien, ¿verdad? Y no es lo mismo cumplir una pena en una habitación lujosa, por ejemplo, una persona que tenga las posibilidades económicas muy altas y que pueda cumplir ahí en su casa una pena, que tenga la libertad de moverse en todos los lugares, a que una persona que no tenga los recursos económicos pueda encerrar con ese mismo grillete o ese mismo dispositivo en un lugar pequeño. Entonces, a partir de eso, se tiene que analizar qué personas y vamos a ver cómo es que se da la aplicación de los sustitutivos penales, porque no aplica para todas las personas. No puede aplicar, por ejemplo, a personas que son reincidentes o que son delincuentes habituales, puesto que ya se les ha dado la oportunidad y si vuelven a cometer lo mismo, entonces definitivamente no están o no llenan los requisitos especiales para poder aplicar a un sustitutivo penal.
Los sustitutivos, entonces, son medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión. Vean acá. Entonces, cuando se habla de un sustitutivo penal, lo que se requiere o lo que principalmente se hace es sustituir la pena de prisión por otra clase de penas. Recuerdan que nosotros vimos ya las penas principales y ya vimos también las penas accesorias. Y dentro de eso, vamos a ver que las penas principales, dentro de ellas está la pena de prisión. Entonces, el sustitutivo o los sustitutivos penales están encaminados principalmente a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dando la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Eso es lo que se quiere a través de la imposición o la aplicación de un sustitutivo en el derecho penal. Es, ahora sí tengo el pitido, perdónenme ustedes acá, pero tengo que darle. Ahí está. Continuamos entonces. Veamos entonces, compañeros, que a partir de que se inicia la aplicación de los sustitutivos penales, se han visto avances en relación a la reforma que se puede tener por personas que merecen. Vean ustedes, yo creo que desde las primeras clases les he comentado a ustedes y siempre he dicho que nosotros somos personas que estamos susceptibles de cometer cualquier clase de delitos en determinado momento. No estamos libres, nosotros no estamos libres de poder cometer algún tipo de delito, ya sea culposo, principalmente los culposos, en donde no tenemos ni la mínima intención de cometer un delito culposo, mucho menos, ¿verdad? Un doloso. Pero podría ser que nosotros en determinado momento no conozcamos la actitud que tengamos al ser probados, por ejemplo, en un estado de emoción violenta o con una preterintencionalidad en relación al derivado de varias cosas que hemos pasado, entonces podemos nosotros establecer que las personas que anteriormente han tenido una vida tranquila, que no tienen antecedentes penales, antecedentes policíacos, que han llevado una vida de familia, una vida tranquila, una vida en sociedad sin molestar a nadie más, entonces esas personas sí son las que pueden ser candidatos a poder aplicar a un sustitutivo penal. Vamos a ver la clasificación doctrinaria y también la clasificación legal de los sustitutivos penales. La doctrina suele dividir estas medidas en dos grandes grupos, las restrictivas de libertad y las no restrictivas de libertad. Cuando hablamos de los sustitutivos restrictivos de libertad, estamos hablando que en determinado momento, a pesar de que van y van a hacer un arreglo para sustituir esa pena de prisión, definitivamente son restrictivos de libertad porque aún sea un sustitutivo, pues lo que van a hacer es restringir ese derecho de libertad que nosotros gozamos y tenemos constitucionalmente. Vamos a ver entonces los sustitutivos penales restrictivos de libertad doctrinariamente. Primero está la semilibertad. ¿Qué es la semilibertad? Consiste en que el penado, la persona que está cumpliendo una pena, sale de la prisión por la mañana a trabajar en el exterior y regresa por la tarde, pasando las noches y los fines de semana y los días de feriado en prisión. Es decir, que una persona que está en semilibertad lo que hace es que tiene el derecho, tiene el espacio para poder ir a realizar un trabajo fuera de la prisión. En Guatemala hay personas así. En la granja de rehabilitación de Cantel, en Quetzaltenango, hay varias personas que ellas están, incluso una persona, tuvo la oportunidad de ver a una persona que trabajaba en un banco y en el banco salía temprano, iba a realizar su trabajo como cualquier persona que sale temprano a trabajar, regresaba cuando salía, no podía ir a otro lugar, a su casa o con alguien más, sino tenía que regresar y tenía que seguir otra vez en ese lugar de reclusión de su libertad. Ese es un espacio que se le brinda a las personas que tienen ciertas características importantes, no a todos, ¿verdad? Porque vamos a ver que dentro de, para que haya esto, ahí tiene que haber unas ciertas condiciones, no incluso de ellos, sino que de otras personas que se queden como garantes, que se responsabilicen a que esa persona va a llegar todos los días a cumplir con la pena. Pero díganme ustedes en relación a esto, si no es
satisfactorio que una persona no pase todo el día ahí sin qué hacer o que al menos al Estado le sale demasiado y muy oneroso el gasto de todas estas personas que están recluidas. Y entonces él también tiene la oportunidad de servirse, de sentirse útil y poder anhelar regresar a una vida normal y sin regresar a la prisión en algún momento. Y entonces creo que esto le serviría más para poder cambiar su actitud y poder rehabilitarse rápidamente. El siguiente es el arresto de fin de semana. ¿En qué consiste? Consiste, como su nombre lo indica, en que el penado por 5 días de la semana realiza sus labores diarias en el exterior viviendo con su familia, pero regresa todos los fines de semana a la prisión hasta que pueda cumplir la pena. Esta medida lo que evita es la pérdida del trabajo, la disolución de la familia y también la resocialización absoluta de la persona que está cumpliendo una pena de prisión en un centro, ¿verdad? De cumplimiento de penas. Entonces, esto lo que hace es sábado y domingo regresa, duerme ahí el sábado y el domingo y el lunes sale temprano para ir otra vez a su trabajo y pues el viernes de regreso otra vez para poder estar en ese lugar. Les soy honesta, aplicación de esta clase de sustitutivo penal no conozco hasta el día de hoy. Quizás podría haber personas que estén así y también no en todos los delitos. No crean ustedes que los sustitutivos penales se pueden aplicar a todos los delitos, no, a ciertos delitos. Pero yo no conozco. En el primer caso sí conozco una persona. Tercera, el confinamiento, que consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él hasta que lo autorice el órgano jurisdiccional que dictó la medida. Ese confinamiento, dirán ustedes, pero eso como pena de prisión, sí, pero no es en un lugar de cumplimiento de penas, sino que es un lugar aparte, ese es el confinamiento. Por ejemplo, podría ser que se quede en una bodega o que se quede en un lugar cumpliendo ahí por determinado momento hasta que el órgano jurisdiccional competente, o sea, el juez, le ordene que pueda salir. Entonces, ese es un confinamiento. Podría ser un lugar pequeño, podría ser un lugar donde tenga todas las comodidades para poder subsistir, porque eso tendría que ser un requisito, pero no poder salir de ese lugar, pero no es un centro de cumplimiento de penas. El cuarto, perdón, es el arresto domiciliario, y creo que ese sí, en la mayoría de casos nosotros lo hemos conocido y lo aplicamos. Igual lo solicitamos también en los hechos de tránsito. Saben ustedes, compañeros, cuando alguno de ustedes, no les deseo eso, pero en algún momento, como pues, estudiantes de derecho, como personas que estamos siempre leyendo todo esto, cuando ustedes, por ejemplo, alguien de ustedes tiene un hecho de tránsito, no necesitaría llamar a un abogado ni nada, sino únicamente al jefe de la policía. Si tiene usted en orden sus papeles del vehículo y también su licencia de conducir y no iba en estado de ebriedad, directamente va usted con el jefe de la estación de policía y usted pide su arresto domiciliario para ahorrarse un buen dinerito, ¿verdad? Porque nosotros mínimamente, pues si es en horas de la noche, pues tenemos que devengar un honorario y ese es alto porque es de noche. Entonces, lo que sucede, uy, también si es de día, ¿verdad? Entonces, usted mismo puede pedir ante el jefe de la Policía Nacional Civil, o de la estación, él tiene la obligación de suscribir el acta de arresto domiciliario, tomándole datos del vehículo, de la tarjeta y también de su licencia de conducir, y entonces le va a otorgar el beneficio del arresto domiciliario. Si necesita llevar a un abogado, lo mismo lo va a hacer él, solo que lo va a hacer otra persona y no usted, pero es para que ustedes sepan esto, ¿verdad? Que dice la ley en nuestro Código Procesal Penal que no es necesario que nosotros vayamos y que utilicemos el servicio de un abogado, sino que lo puede hacer directamente la persona afectada. Esto sirve porque a veces los amenazan con que se los van a llevar detenidos. Los vehículos es otra cosa, ¿verdad? El vehículo sí, si hubieron daños, si no hay arreglo entre ustedes mismos, entonces sí lo tienen que llevar a un lugar, a un predio, pero ustedes no. Entonces, este es el arresto domiciliario, que consiste en la obligación de permanecer dentro de su domicilio por un tiempo determinado. Se dice que este presenta los inconvenientes de ser difícil de controlar y en ocasiones inequitativo, pues no se sufre igual si se vive en una choza que si se vive en un palacio. Por eso se dice que no es equitativo, sino inequitativo. El arresto domiciliario entonces consiste en que la persona, cuando goza de arresto domiciliario, tiene que permanecer en su domicilio.
A veces nosotros tenemos la equivocación de que una persona que goza de arresto domiciliario puede realizar todas sus actividades normalmente, como lo hace cualquier persona, pero no. Es cierto, no hay quien lo esté vigilando, pero el arresto domiciliario consiste en que la persona pueda detenerse o pueda permanecer dentro de su domicilio hasta que no le cambie la figura del arresto domiciliario, ¿verdad? Y que ya quede libre por completo o que al contrario, pues tienen que aplicársele otro asunto. Vamos a conocer ahora los sustitutivos penales no privativos de libertad. Los anteriores eran los privativos de libertad doctrinariamente y ahora conocemos los no privativos de libertad doctrinariamente. Primero son las sanciones pecuniarias. Eso tiene que ver con el dinero, que consiste en multas o cantidades de dinero que debe pagar el condenado, el decomiso, o el comiso, ¿verdad? Es de tener algo que es la pérdida de objetos a favor del Estado y la reparación del daño causado. Entonces, un sustitutivo penal también puede ser, en lugar de aplicarle una medida de prisión, podría ser una pena pecuniaria, ¿verdad? Se le sustituye y se le da la oportunidad que esta persona pueda sustituirse por medio de una sanción de tipo dinero o pecuniaria. Siguiente, el extrañamiento de destierro, que consiste en la expulsión del delincuente del territorio nacional. Esto se puede hacer con nacionales también y no únicamente con extranjeros. Es decir, que la persona se le puede eliminar o se le puede retirar, mejor dicho, de un lugar o de un país, que consiste prácticamente en desterrarlo del lugar de su país de nacimiento. Inciso C, la amonestación. Créanme que esto se utiliza mucho. Es la simple advertencia que se le hace al sujeto de que no vuelva a delinquir o a infringir las leyes penales. Tiene cabida en faltas y en contravenciones muy leves. Y la mayoría de jueces, muy atinadamente, cuando es un delincuente primario, es decir, cuando hay un delincuente que anteriormente no ha cometido ningún tipo de delitos y que se sabe que es una familia que tiene, por ejemplo, eso se da mucho con jóvenes no menores de edad, sino mayores de edad, ¿verdad? Pero que sin embargo cometen delitos que son, pues, no les puedo decir de bagatela, pero así anteriormente se les llamaba a ellos, decir, delitos que no tienen mucha injerencia en relación a dañar a la sociedad. Entonces el juez le amonesta, ¿verdad? Le dice, por favor, si usted vuelve a cometer ese delito, vuelve a delinquir, se le avisa que de una vez acá se le va a aplicar la pena, ya no va a tener la oportunidad de que nosotros le hagamos una simple amonestación, de que corrija su actividad, de que corrija sus actitudes que está teniendo. Entonces se le hace una amonestación, ¿verdad? Para que no vuelva a delinquir o a infringir las leyes de tipo penal. Esto, como dijimos antes, tiene cabida únicamente en lo que son las faltas y también en las contravenciones muy leves. Yo recuerdo en una oportunidad fui a un juicio de faltas, por faltas contra las personas y pues nos fuimos al debate pequeño que se hace ahí en faltas, ¿verdad? Pero al momento que terminamos, yo testigos y todo, terminamos fue únicamente una mañana. Pero cuando se dictó sentencia, la juez nos volvió a llamar otra vez para hacer la lectura de la sentencia. Y recuerdo que la juez, cuando nos dio el resultado de la sentencia, muy erróneamente a mi criterio, y se lo manifesté en ese momento a la señora juez de paz, y le dije, ¿verdad? Pues ella únicamente al momento de dictar la sentencia lo que hizo es hacerle una amonestación a la otra persona, de decir que no molestara, que no siguiera, que no tomara esas actitudes, que no siguiera haciendo eso, que no presentara denuncias falsas, que no hiciera todo eso, y ahí la dejó únicamente en una amonestación. Y me dijo, ¿verdad? Mira, a ella se le está haciendo una amonestación únicamente, sabemos que es culpable, aquí todo lo que se hizo sabemos y reconocemos que ella es culpable, que ella fue la que agredió físicamente a la otra persona, que ella fue la que la insultó, ella fue la que presentó denuncias falsas, sin embargo, ella es una persona de bajos recursos económicos y por eso se le va a hacer una simple amonestación. Me molesté mucho con esa sentencia que dictó la juez de paz, ¿verdad? Incluso nos fuimos a apelación y todo, pero en ese momento, como ella me dio la oportunidad de hablar, le dije, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos así, porque lamentablemente el hecho de que una persona tenga
quizás problemas económicos o esté muy restringida económicamente, no le hace que tenga la libertad de poder y agredir físicamente a otra persona y que la otra persona pues tenga que pagar todos sus gastos sin curaciones y medicinas, pagar abogados y todo. Entonces, definitivamente pienso que la amonestación, una simple advertencia tiene que ir acompañada con el hecho de que la persona no haya causado daños de tipo civil, es decir, que no haya agredido a otra persona. Porque es ilógico que una juez sabiendo o un juez sabiendo que le agredió, que le ocasionó tanto gasto a la otra persona y que únicamente se le vaya a hacer una amonestación. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, pues así se hizo en ese momento. Después se corrigió y le tocó peor a la otra persona, pero creo que en determinado momento los jueces están para aplicar el derecho, ¿verdad? Y la justicia debe ser igual para todos, tanto como para los ricos como también para los pobres, es decir, para las personas que no están favorecidas. Entonces, definitivamente, estos sustitutivos penales debemos aplicarlo y se aplican en todo momento, se están aplicando. Ahora, yo conozco muchos jueces que son muy aplicados a los sustitutivos penales, debido a la gran corrupción que existe lamentablemente en los centros penitenciarios, la famosa talacha que tienen que pagar una persona y en lo que se averigua o no, y en la primera audiencia tal vez salen de una vez, pero ya han tenido que pagar hasta 8,000, 10,000 quetzales porque no les golpeen en una noche. Entonces, evitando muchos jueces para evitar esa entrada, ese momento, esa noche que deben dormir ahí, entonces los dejan en otro lugar, ¿verdad? Prácticamente en carceletas que a veces están en las mismas subestaciones de policías para apoyar en ese sentido y no favorecer más eh, la delincuencia organizada que opera dentro de estas instituciones. Otro es la condena condicional. Este es también sustitutivo penal no restrictivo de libertad. Habla que consiste en la suspensión condicional de la pena si en un cierto plazo el sujeto no vuelve a delinquir. Se le dice, ¿verdad? Se le va a suspender en este momento esta pena. Pero si usted en 3 años vuelve a cometer un delito, se le va a aplicar la pena anterior y la pena del delito nuevo. Entonces hay una condena condicional. Y díganme ustedes si no va a corregir una conducta así. Va a vivir con miedo, ¿verdad? Con pena de no poder volver a delinquir, que únicamente si se le hace una amonestación, ¿verdad? La población, esta es definida por las Naciones Unidas como un método de tratamiento de delincuentes especiales seleccionados que consiste en la suspensión condicional de la pena, siendo el delincuente colocado bajo una vigilancia personal que le proporciona guía y tratamiento. Lo que sucede con esta, ¿verdad? Con el nombre así raro que tenemos, lo que sucede es de que estos delincuentes son especialmente seleccionados, es decir, son delincuentes que tienen características psicológicas que no son como las de los otros delincuentes, que puede ser que sean delincuentes muy peligrosos o no tan peligrosos, pero que, por ejemplo, estén siendo seleccionados en determinado momento para poder hacer un estudio o para poder hacer un análisis en relación a la conducta que ellos tienen y entonces están vigilados todo el tiempo para que pueda lograrse una guía y para probar, por ejemplo, un tratamiento en relación a una persona que sea delincuente. La parole, que es similar a la libertad preparatoria, que es la libertad condicional de un recluso, una vez se ha cumplido con una parte de la condena. Es decir, que, por ejemplo, debe cumplir el 70% o el 80% de la pena y se les deja en libertad a partir de ese momento por haber cumplido la mayoría de la pena que le ha sido impuesta. Vamos a ver ahora entonces la clasificación legal de los sustitutivos penales. Los que vimos anteriormente eran los sustitutivos penales, pero en su clasificación doctrinaria. Y ahora vamos a conocer cómo los clasifica nuestro Código Penal. Vamos a buscar, por favor, el artículo entonces 72 de nuestro Código Penal y vamos a encontrar ahí el título que estamos platicando en esta clase y es la suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la pena. Dentro de la suspensión condicional de la pena tenemos en primer lugar la suspensión condicional, que la encontramos en el artículo número 72 de nuestro Código Penal y es el que vamos a analizar ahorita. La suspensión condicional de la pena, contemplada en el artículo 72 del Código Penal, establece que al dictarse una sentencia,
podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Es decir, que va a decir, bueno, ya se dictó sentencia, 20 años, pero hay una suspensión condicional de la pena, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta en qué momento sí se puede dar. ¿Podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena? Suspensión que podrá conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, si concurren los requisitos siguientes. Es decir, que tiene que estar la pena dentro de 2 a los 5 años. Primero, que la pena consista en privación de libertad que no exceda de los 3 años. Es decir, que si una persona está siendo condenada por 20 años, no se podría. Entonces, tiene que ser una pena de privación de libertad. Por ejemplo, de 3 años, de 2 años, un año, meses, dependiendo, pero no debe pasar los 3 años. Siguiente, que el beneficiario no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. ¿Qué significa eso? Que haya tenido la intención. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los delitos dolosos? Que haya tenido la intención de cometer el delito. Entonces, no puede haber sido, no, que el beneficiario no haya sido condenado. Si ha sido condenado anteriormente, ya es un reincidente, ¿verdad? Entonces, no se le puede dar la suspensión condicional de la pena. Inciso C, que antes de la perpetración del delito, el beneficiario haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante, es decir, que la persona pues, se haya probado el hecho de que esta persona pues es una persona de bien, ¿verdad? Es una persona que no ha dedicado su vida a delinquir, sino al contrario, que haya observado una buena conducta durante toda su vida y entonces se le puede dar la suspensión condicional de la pena. Número 4, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Su regulación se encuentra, es decir, de la suspensión condicional, la vamos a ver desde el artículo 72 hasta el artículo número 77 de nuestro Código Penal. Veamos, por favor, el artículo 72, así rápido. Al dictar sentencia podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, si concurrieran estos requisitos. Que la pena consiste en privación de libertad que no exceda 3 años, que el beneficiario no haya sido condenado anteriormente por delito doloso, que antes de la perpetración del delito el beneficiario haya observado buena conducta, y hubiera sido un trabajador constante, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revele la peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Que en los delitos contra el régimen tributario a que se refieren los artículos 358, 368, 358A, B y C, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos, ¿verdad? Vamos con el último párrafo, dice, este beneficio no podrá otorgarse al momento de dictarse el fallo o en los casos en que exista sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada, cuando el penado cumpla con el pago antes indicado. La aplicación del beneficio de este último caso corresponde ¿a qué? Al juez de ejecución. Ya no es entonces el juez de sentencia, sino que ya es el juez de ejecución. Recordemos que los jueces de ejecución lo que miran es que se esté cumpliendo la pena, ¿verdad? Ahí cambia de competencia el juez. El reo sometido a medidas de seguridad no se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede cuando en la sentencia se imponga, además de la pena personal, una medida de seguridad, excepto en caso de libertad vigilar. Responsabilidades civiles, la suspensión condicional de la pena podrá hacerse extensiva a las personas accesorias, pero no eximirá de las obligaciones civiles derivadas del delito. Y desde ahí tenemos, ¿verdad? La revocatoria del beneficio, que la tenemos en el artículo 76, y vean cómo dice. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena el beneficiario cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida, es decir, la que ya no había cumplido, más la que le correspondiere por el nuevo hecho, por el nuevo delito cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufra la pena que le hubiera sido impuesta, ¿verdad? Sufriera la pena. Entonces ahí prácticamente es de estar tranquilos. Si se vuelve a delinquir, se cumple la pena anterior y la del delito nuevo.
Extinción de la pena, transcurrido el periodo fijado sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida entonces por completo la pena. Ahí estamos hablando de la clasificación penal de los sustitutivos penales y primero tenemos la suspensión condicional de la pena. Vamos con otro. El perdón judicial, contemplado en el artículo número 83 de nuestro Código Penal. Establece que los jueces tienen la facultad para otorgar en sentencia perdón judicial, siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió lo ameriten y se llenen los requisitos siguientes. Primero, que se trate de un delincuente primario, es decir, que es la primera vez que está cometiendo un delito, o si cometió antes, pues no se tuvo noticia en los procesos penales, que es primera vez que entra a conocer un proceso penal en contra de esta persona. Inciso B, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado conducta intachable y la hubiera conservado durante su prisión. Es decir, que esta persona haya sido muy tranquilo, que no haya cometido delitos anteriormente, que ha tenido una conducta intachable anteriormente y también dentro del tiempo que ya ha estado iniciando a pagar, ¿verdad? A cumplir su pena. C, que los móviles del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen en este peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Ahí estamos. Entonces, que no sea una persona peligrosa, que no se conozca. Imagínense ustedes, ¿se le podría aplicar, por ejemplo, a un violador de menores? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es una persona que es altamente peligrosa, entonces no se le puede otorgar el perdón judicial. Al contrario, ¿verdad? Número inciso D, que la pena no exceda de 1 año de prisión y que consista en multa. Cuando no exceda de 1 año de prisión, entonces prácticamente sí se puede hacer el trámite ante el juez de ejecución penal. Recuerden, no de primera instancia ni de sentencia, sino el juez de ejecución penal. Y esa segura es pregunta de examen, porque el que ejecuta todos esos sustitutivos penales es, recuerden, el juez de ejecución. Ya no tiene nada que ver el juez que dictaminó sentencias, el de sentencia, y ya no tiene, o el tribunal de sentencia ya no tiene que ver ahí nada más. Muy bien, entonces el perdón judicial también es un sustitutivo penal y lo encontramos en el 83 de nuestro Código Penal. La libertad condicional, esa la tenemos regulada desde el artículo 78 hasta el 82 del Código Penal. Dice, está regulada en los artículos del 78 al 82 del Código Penal. En este caso se requiere que el reo se encuentre cumpliendo la condena y que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años y que no pase de 12. Es decir, que la libertad condicional debe estar una persona que ha sido condenada a prisión de 3 hasta 12 años y que esa persona para gozar de libertad condicional, entonces necesita que el reo se encuentre cumpliendo la condena y que ésta haya sido cumplido por la mitad. Entonces ahí estamos en relación. Por ejemplo, si es de 12 años, la mitad es de 6. Si su sentencia es de 12 años, la mitad es de 6. A partir de ese momento, ya la persona puede aplicar a ser candidato para la aplicación de la libertad condicional. Vamos a ver. Vamos a ver, años. O bien que haya cumplido las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años. Es decir, que haya cumplido al menos una etapa ya, unos años importantes o un tiempo importante para poder solicitar la libertad condicional. Siempre que concurran todos los requisitos que están establecidos en el artículo número 80 y son los siguientes. Primero, que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por delito doloso. Si tuvo la intención de cometer el delito, no se puede hacer. Que haya observado buena conducta durante su reclusión justificada, con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábitos de trabajo, de orden y de moralidad. Ahí estamos hablando con otro requisito tercero, que haya restituido la cosa, y reparado el daño de los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Este
sustituto solo podrá ser otorgado por el juez de ejecución según lo dispuesto en el artículo 496 del Código Procesal Penal. Ahí estamos hablando entonces, ahí mismo en el inciso C de su artículo número 82, agregue ese, 496 del Procesal Penal, para que vaya integrando usted su código. Muy bien, ahí estamos hablando entonces de estas. Reencontramos la suspensión condicional de la pena que está en el 72, el segundo es la libertad condicional que está en el 78 y el tercero que es el perdón judicial que está en el artículo número 83. Esas son las tres clasificaciones de los sustitutivos penales que se manejan dentro del Estado de Guatemala. Muy bien. Vamos ahora a conocer el segundo tema y vamos a iniciar hablando sobre las circunstancias que extinguen la responsabilidad penal y la pena. Vean ustedes, vean ustedes. Estamos entonces trabajando sobre las causas que van a extinguir la responsabilidad penal y también la pena. Vamos a ir entonces a partir del artículo adelante en nuestro código penal y les voy a enviar, sí, me están pidiendo diapositivas, pero ya se las voy a enviar, compañeros. Solo al final de la clase yo se las envío a ustedes, no tengan pena. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Muy bien. Vamos a conocer ahora las causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena. Vamos a hablar primero y vamos a clasificar y entender qué es la responsabilidad penal y vamos a hablar qué es la pena. Responsabilidad penal, recuerden ustedes que hay dos tipos de responsabilidad, hay un tipo de responsabilidad penal y un tipo de responsabilidad civil. Y en un ejemplo fácil les voy a tratar de explicar qué diferencia hay entre una responsabilidad penal y dentro de una responsabilidad civil, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Muy bien. Bueno, me están diciendo que no se escucha. Fíjense que yo le tengo, voy a ver si les doy más. Pero ahí estamos. Quizá me voy a poner acá mi micrófono en el otro, para poder tener más cerca el micrófono. Bueno, vamos a ver entonces, compañeros. Vamos a hablar del tipo de responsabilidad penal y el tipo de responsabilidad civil. Una persona, por ejemplo, comete un hecho de tránsito y le da un golpe a un vehículo. Ese es un tipo de responsabilidad penal, porque es el delito, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser que lastimó o golpeó a la otra persona y entonces ella está cometiendo el delito de, por ejemplo, de lesiones contra la otra persona, porque al momento del accidente, entonces la persona no, por ejemplo, se pasó un alto y esta persona le golpeó otro vehículo y en el vehículo la persona se lastimó y califica como una lesión. Ahí estamos hablando de la responsabilidad penal. Pero también hay un tipo de responsabilidad que se llama responsabilidad civil. La responsabilidad civil, que es de la cual vamos a hablar nuestra clase última en el derecho penal, la responsabilidad civil tiene que ver con los daños y los perjuicios que yo estoy causándole a esa persona, ¿verdad? Un daño es prácticamente lo que yo le hice al vehículo, lo que yo le dañé. Entonces yo tengo esa responsabilidad en relación a pagarle los daños. Los perjuicios podría ser si es, por ejemplo, un taxi, esa persona va a utilizar 2 días para componer el taxi. Le voy a pagar aparte de los daños, es decir, de los daños que le ocasiona el vehículo, también le voy a pagar los perjuicios. Y los perjuicios, según el Código Civil, son las ganancias lícitas que se dejan de percibir derivados de un delito. Entonces, por ejemplo, un perjuicio es el hecho de que yo tendría que pagarle o la persona tendría que pagarle 2 días, por ejemplo, de la cuenta de un taxi, porque la persona ya no pudo seguir trabajando con el taxi, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de responsabilidad penal y de responsabilidad civil. Ahora vamos a ver. La responsabilidad civil se arregla pagando daños y perjuicios. Y la responsabilidad penal se arregla o prácticamente lo que tengo que hacer para cumplir con ella es la imposición de una pena o una medida de seguridad,
¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de que vamos a ver, ¿verdad? O a resarcir. Entonces, todos nosotros tenemos esas dos responsabilidades, penales y civiles. Recuerden que de los menores de edad, es decir, por ejemplo, de nuestros hijos, los responsables de las responsabilidades penales son ellos personalmente, pero de las responsabilidades civiles nosotros, porque somos los que tenemos el cuidado y la protección de ellos, y también aplica para que lo que ellos no estén haciendo, derivados de los delitos que ellos hacen, pues nosotros también tenemos responsabilidad civil a partir de que ellos son menores de edad. A partir de que son mayores de edad, entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Causas que extinguen, ahí perdón, se me fue una letra ahí, la responsabilidad penal y la pena. Después que se ha comprobado entonces la existencia de un delito y que éste se atribuye a una persona determinada, ésta deviene en responsable del mismo y se sujeta a las consecuencias penales y civiles por la comisión del mismo. Sin embargo, nuestra ley, dentro del rubro que estamos considerando y al que aludimos, supraconsidera. Primero, la extinción del derecho de acción penal, de cuyo ejercicio conforme lo prescribe el artículo 24 de nuestro Código Procesal Penal, es titular el Ministerio Público. Vamos a ver que la acción penal, es decir, ejercer la investigación, eso es la acción penal, ¿verdad? Le corresponde específica y exclusivamente a el Ministerio Público. Cuando yo quiero, por ejemplo, iniciar cualquier proceso que es civil, yo no necesito darle aviso a ninguna autoridad. Cuando una persona, por ejemplo, quiere demandar a otra persona por pensión alimenticia, no tiene que ir al Ministerio Público, no le tiene que dar noticia, pedir autorización. O cuando alguien quiere iniciar un divorcio, no lo tiene que hacer. Pero cuando se quiere iniciar la denuncia o la investigación por un delito que se está cometiendo, obligadamente se tiene que dar noticia al Ministerio Público a través de una denuncia o dijimos también la otra vez dentro de una querella. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de hacer o de activar esa cosita que se le llama la acción penal, ¿verdad? Digamos, ese como ok que tiene que tener un proceso para que pueda calificarse como un delito. Pero ¿qué alternativa y eventualmente pueden ejercer además los agravios y cualquier guatemalteco o asociado de estos cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos que hubieran violado sus derechos o los derechos humanos? ¿Verdad? Esta es para completar en relación a esto. Dos, o B, la extinción del derecho de ejecución de la pena. La pena es impuesta en sentencia, pero la forma en la que se ejecuta corresponde exclusivamente al organismo judicial por intermedio del juez de ejecución. Cuando ya se está cumpliendo la pena, entonces el responsable, recuerden ustedes, siempre va a ser el juez de ejecución. Conforme la anterior, podemos decir que las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan por completo la acción penal o la pena. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona ha fallecido, ¿quién va a cumplir en lugar de ella la pena? ¿O quién va a írsele a iniciar un proceso en contra de esa persona si hay prácticamente hay una extinción de ese derecho? Ya no se puede continuar. Se diferencia de las causas de exención de responsabilidad penal en que estas son anteriores a la ejecución del hecho. Es decir, por ejemplo, la exención, quienes están exentos de una responsabilidad penal, dice que existen antes de que se cometió el delito. Por ejemplo, quienes son totalmente inimputables, los menores y los incapaces. Esto sucedió antes de que ellos cometieran el delito. Sin embargo, la extinción de lo que es una pena o si una responsabilidad penal, esto se da posteriormente a que ya se ha analizado, incluso ya se ha impuesto una pena, ¿verdad? Entonces, hay la exención, los que están exentos de responsabilidad penal, los menores de edad, ¿verdad? Las personas que están enfermas mentalmente no pueden ser ellos procesados, pero se diferencian de la extinción, que en la extinción sí hay una persona que pueda cumplir la pena, pero en determinado momento surge una circunstancia que le hace imposible continuar cumpliendo lo que es la pena, ¿verdad? De acuerdo con nuestra ley, la responsabilidad penal se extingue. Muy bien, vamos a ir entonces al artículo número 101 de nuestro Código, por favor, penal. Y dice el artículo número 101.
de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, que es de lo que estamos hablando ahora nosotros. Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue. ¿Cuándo va a quedar extinguida? Es decir, ya no se puede hacer nada. Número 1, por muerte del procesado o del condenado. Cuando una persona está siendo procesada y fallece en el momento antes de dictar su sentencia, ¿para qué se va a continuar el proceso? O cuando ya está cumpliendo la pena y fallece, ¿para qué va a decir uno, bueno, le faltaban todavía 8 años? No se puede, ¿verdad? Estamos ahí fuera en relación a eso. Primero, entonces, por muerte del procesado o del condenado. Número 2, por amnistía. Cuando hablamos de la amnistía, ¿verdad? Está prácticamente un espacio en el que se le puede dar, no es común, pero es un espacio en el que se le puede dar prácticamente a una persona para poder, ¿verdad? Suspender en determinado momento la comisión de una pena. Pero prácticamente es un olvido, ¿verdad? De los delitos que se han cometido. Eso es una amnistía. Pero más que todo se aplica esto para la comisión de los delitos políticos. Por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita, y vamos a ir leyendo cada uno. Por prescripción, por cumplimiento de la pena, en este caso la ley hace referencia al derecho a la acción penal. Lo que hemos llamado el derecho a la ejecución de la pena y que nuestra ley llama simplemente extinción de la pena, que está regulado en el artículo 102 del Código Penal y tiene las siguientes causas. Vamos a ver, primero, ¿cuándo se puede dar estos elementos? Primero, por su cumplimiento. Si una persona ya cumplió con su pena, ya no puede seguir. Por amnistía, es prácticamente, dijimos, el olvido que se daba de la comisión de un delito. Número 3, número 2 era por muerte del reo, 3 por amnistía, 4 por indulto y 5 por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley y 6 por prescripción. Entonces estamos viendo ahí, de acuerdo a nuestra ley, cómo se va a extinguir la responsabilidad penal. Muy bien, vamos a ver el artículo 103. Vamos a ir viendo una por una. El artículo 103 dice, la muerte de quien ha sido condenado extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma. Una persona que está muerta ya no se le puede requerir nada, ya no se le puede obligar a esta persona, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente cuando se habla de esto es que la persona ya no puede continuar y ahí sigue cumpliendo la pena. Artículo 104, amnistía. La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos, entendiendo entonces por amnistía ese olvido de los delitos políticos, más que todo, que han sido otorgados o que prácticamente lo otorga la ley y que ya no se toman en cuenta para iniciar un proceso. Número 105, el indulto. ¿Qué es el indulto? Dice el indulto solo extingue la pena principal, solo la pena principal, no las accesorias. Es permitir, ¿verdad? O atenuar la pena. Esa sería la definición en sí de lo que es el indulto. Número 106, el perdón del ofendido. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena, si ya se hubiera impuesto por delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella. En los delitos cometidos contra menores o incapaces, el tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del proceso o el cumplimiento de la condena a solicitud o con intervención del Ministerio Público. Artículo número 107 que habla sobre la prescripción de la responsabilidad. ¿Cuándo hay una prescripción de la responsabilidad penal? La responsabilidad penal, cuando prescribe, recuerden que la prescripción habla del paso del tiempo y que eso va haciendo que se vayan perdiendo ciertos derechos. Y aquí en todo caso, el tiempo hace que se vaya extinguiendo esa pena. Número 1, a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Entonces, a los 25 ya hay una extinción de la pena. Número 2, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración por la pena señalada aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Estamos hablando de la duplicidad o la multiplicación que se da según el delito que se haya cometido. Número 3, a los 5 años en los delitos penados por multa.
4 a los 6 meses si se tratara de faltas y 5 por el transcurso de delitos, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del título 3 del libro 2 de este Código Penal, ¿verdad? Que habla específicamente de todo lo que es la violencia sexual. Artículo 108, comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal iniciará a contarse para los delitos consumados desde el día de su consumación. Para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución, para los delitos continuados, desde el día en que se ejecutó el último hecho, y para los delitos permanentes, desde el día en que cesaron sus efectos, ¿verdad? Y entonces aquí se hace una adición, ¿verdad? En el número 6 que dice, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que intentan contra la administración pública o administración de justicia cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción en sí de lo que es una pena. Muy bien, esto vamos en el artículo 5, 6, numerales 5, 6, 7. Bueno, fíjense compañeros que lo importante de entender acá, yo creo que ustedes deberían, mejor dicho, deben obligatoriamente que terminar ese articulado, porque a veces yo me pongo a leer acá los artículos, pero ustedes lo tienen que leer detenidamente y los tienen que analizar para entender mejor todo esto. Y en clase, pues únicamente lo que hacemos es hacer las anotaciones correspondientes, ¿verdad? Las anotaciones correspondientes. Muy bien. Sigamos entonces acá. Estos son los, en los casos en los cuales va a haber una sesión, ¿cómo sería? Finalización prácticamente de la responsabilidad penal. Se va a extinguir por completo esa responsabilidad penal. A eso se refiere específicamente, ¿verdad? Que va a haber una, una un momento en el cual ya no se puede aplicar o ya no se puede seguir con el cumplimiento de esa pena, porque ya una persona cuando ha muerto ya no puede hacerse nada, ¿verdad? Ya no puede hacerse nada. Em, voy a emitir un asunto acá. En determinado momento y en otras legislaciones penales, cuando una persona está siendo procesada y esa persona que está siendo procesada fallece antes de dictarse la sentencia, en otros procesos, bueno, en otros estados, digamos, se continúa con el expediente hasta averiguar qué pasó al final. Acá en Guatemala hubo un caso muy, muy famoso de una persona que se vio involucrada en el asesinato de su esposa. Me imagino que ustedes ya saben quién es. Ella, pues yo creo que, mejor dicho, nunca apareció. Él aparece extraditado de México para acá con la ayuda de la mamá y los familiares y todo se fue, pero en el momento de que él estaba siendo todavía procesado, fallece. Ahora por pandemia, yo creo que por COVID falleció. Y entonces, ¿qué pasa con ese expediente? ¿Qué pasa con ese expediente? Si se continúa o no se continúa con el expediente. Muy conveniente, creo yo, para la fiscalía, por ejemplo, el hecho de que la persona haya fallecido y el hecho de que ya no se vaya a terminar de la investigación. Sin embargo, para la familia, ¿no creen ustedes que qué triste y qué doloroso al final no haber obtenido una declaratoria de que esa persona fue la culpable, que esa persona aún ya no estando viva, que haga una declaración de que esa persona era la responsable? ¿Verdad? Que se haya establecido plenamente. Sin embargo, queda todo ambiguo y creo que esas son cosas que se deben corregir dentro de los procesos penales en relación a la rapidez con las cuales se tiene que tramitar todo eso, ¿verdad? Estamos hablando entonces acá de la extinción de la responsabilidad penal. Hablemos sobre la función de los sustitutivos penales. La función que, de modo unánime, se los reconoce es la de servir de alternativa penal a una determinada clase de penas. Las privativas de libertad de corta duración. Las penas cortas de prisión, hasta de 2 o 3 años, se afirmaba, son onerosas para el tesoro público, es decir, para el Estado de Guatemala,
no tienen efecto intimidante para los endurecidos, es decir, que no se corrige la conducta. Son perjudiciales para los individuos que aún conservan sentimientos de dignidad. Además, dada su breve duración, hacen imposible la idea de un tratamiento resocializador, acentuando los efectos criminógenos de la cárcel. Porque yo creo que el hecho, la experiencia, yo he tenido la oportunidad de platicar con varias personas que han estado cumpliendo bueno, no han sido sentenciados, pero que sí han estado en centros de reclusión y hasta que se va avanzando un poco en el proceso y pues cuando salen, ¿verdad? Qué alegría, pero esas siempre se me ha dicho que es una experiencia muy difícil, que es una experiencia inolvidable y que marca a las personas para todo el resto de la vida. Más que todo porque en Guatemala hay una violación exagerada a las personas que están, a los derechos humanos, a las personas que están en prisión. Me dirán ustedes, sí, pero ellos se lo ganaron. Hay quienes sí y hay quienes no. Recordemos eso. Hay quienes sí y hay quienes no. Los errores de muchos abogados están también ahí cumpliendo penas, ¿verdad? El abandono que se ha tenido de muchos procesos, la falta de interés que se le pone a veces por parte de nosotros mismos a los expedientes hace también que muchas personas estén en esos lugares sin la mínima culpabilidad, ¿verdad? Es decir, que no deberían estar ahí. Entonces debemos tener mucho cuidado entre relación a esto. Los delitos a los que se pueden asignar penas sustituibles son los de naturaleza menos grave y de muy escasa trascendencia, por lo que no parece necesario desde el punto de vista de las exigencias de prevención el cumplimiento efectivo de la privación de libertad. No en vano el propio legislador acompaña a menudo esos tipos de la previsión de una pena alternativa o la prisión. Es decir, que en la mayoría de procesos no se dicta únicamente las penas restrictivas de libertad, sino también se acompaña, ¿verdad? El pago, por ejemplo, ahora de una reparación digna, que en sí lo que hace es reparar, ¿verdad? Esos daños civiles o esos daños personales que se han hecho durante la comisión de esos delitos. ¿Qué es la conmuta? Vamos a hablar ahora en relación a lo que es la conmuta. La conmuta se debe entender que es un beneficio que se otorga específicamente al condenado por medio de la cual la pena de prisión, cuando ésta no pase los 5 años, y la pena de arresto en todos los casos, se puede convertir en una pena de muerte. ¿Qué significa eso, verdad? Que cuando una persona, por ejemplo, en las faltas, es sentenciada a 10 días de arresto y dice, por ejemplo, a razón de 100 quetzales por día de arresto. Entonces, si son 10 días, la conmuta tiene que ver con que la persona, en lugar de estar arrestada en los 10 días, y como dice el juez de una vez, a razón de 100 quetzales por día, entonces va a pagar los 1000 quetzales y en lugar de cumplir los 10 días de arresto, va a salir inmediatamente, va a pagar esos 1000 quetzales a 100 quetzales por día. Eso es una conmuta. En caso contrario, cuando el condenado con multa fuera insolvente, la pena se transformará en prisión, que nunca deberá exceder de 3 años. Las penas en Guatemala se encuentran reguladas en el Código Penal y estas pueden ser, en todo caso, penas principales y penas accesorias. Y esas ya las vimos. Dentro de las principales se encuentran la pena de muerte, la prisión, el arresto y la multa. En algunos delitos las penas pueden ser conmutadas, es decir, que se puede sustituir la pena por otra menos grave. Por ejemplo, las penas privativas de libertad se conmutan al pago de una multa, ¿verdad? De una vez, en las faltas. En la legislación guatemalteca, la conmutación de las penas es únicamente para la pena de muerte, la cual puede conmutarse a una privación de libertad, y las penas privativas de libertad, la prisión y el arresto, que se pueden conmutar en multas. Es decir, conmutar es cambiar una pena por otra. Según el 50 de nuestro Código Penal, establece que son conmutables la prisión que no exceda de 5 años y el arresto.
la cual se regulará entre un mínimo de 5 y un máximo de 10 quetzales, de 100, perdón, por cada día atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Siempre, por favor, acá les aclaro, revisando los acuerdos que tiene la Corte Suprema de Justicia en relación a la imposición de todos los asuntos que tienen que ver con el dinero o pecuniarios. Para poder aplicar a la conmutación de la pena, se debe de solicitar la misma al juez, quien debe de practicar el cómputo respectivo y previa comprobación de pago ordenará la libertad. La conmutación de la pena, compañeros, no puede aplicarse a todos los delitos. Es decir, imagínense ustedes que se pudiera aplicar la conmuta a todos los delitos. Existen delitos que son inconmutables, es decir, que tienen que cumplirse tal y como está en la pena. Así como a personas determinadas que no puede otorgárseles la conmutación de la pena, que no se les puede aplicar la conmutación de la pena. Ahí estamos. Bueno, perdón. Esto ocurre en los siguientes casos, que están regulados en el artículo 51 del Código Penal. Primero, a los reincidentes y a los delincuentes habituales. A ellos no se les puede aplicar una conmuta de la pena. También a los condenados por hurto y por robo tampoco se les puede hacer conmutar la pena. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. Entonces ahí también. A los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Siguiente, a los condenados por los delitos de violación sexual, a ellos definitivamente no. 6, a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Otros delitos que tampoco pueden ser conmutados, por ejemplo, el tráfico ilegal de fármacos, la estafa de información contable, el terrorismo, el financiamiento electoral lícito, la extorsión y también el pánico financiero. Muy bien. Vamos a ver entonces la suspensión condicional de la pena. Ahí estábamos hablando, compañeros, de la suspensión condicional de la pena. Permítanme aquí. Estábamos hablando desde el artículo número 72. Estamos viendo los sustitutivos penales, compañeros. Dijimos entonces, ya para verificar y para ir terminando ya nuestra clase del día de hoy, que los sustitutivos penales, dijimos que son beneficios que se le considera a una persona ante la ejecución de una pena de prisión, que ha sido condicionada al cumplimiento de un término de prueba, es decir, que pasa un tiempo y después se aplica o se califica a una persona para ver si califica, por ejemplo, para una suspensión condicional de la pena. Dijimos que este lo teníamos regulado en el artículo número 72 de nuestro Código Penal, ¿verdad? De nuestro Código Penal. Aquí estamos, a partir de los supuestos de su procedencia están regulados en el artículo número 77 de nuestro Código Penal, ¿verdad? Ahí estamos bien. Y el 79 de nuestro Código Penal habla sobre las condiciones, ¿verdad? Que se deben cumplir para poder ejercer entonces o para tener derecho, por ejemplo, a la libertad condicional. Vamos entonces, compañeros, y terminamos esta clase que es la semana número 15 ya de nuestro derecho penal. Y vamos a revisar las preguntas. ¿Qué es un sustitutivo penal? ¿Cómo se clasifican los sustitutivos penales? ¿Qué figura jurídica necesita que el reo haya observado buena conducta durante su reclusión justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábitos de trabajo, orden y moralidad para que se pueda aplicar esta figura? ¿Cuáles son las causas que eximen la responsabilidad penal? Es un beneficio que se otorga al condenado por medio de la cual la pena de prisión, cuando ésta no exceda de 5 años, y la pena de arresto en todos los casos, se pueda convertir en pena de multa. Ahí estamos hablando y es casi de lo último que trabajamos. Muchas gracias por la atención, compañeros.
Regreso yo con ustedes para ver si tienen una o dos preguntas que nos da tiempo todavía en estos minutos que tenemos de clases. Dejo de compartir, les envío ya en un ratito las diapositivas para que las puedan tener y vamos a ver si ustedes tienen alguna duda. Bueno, hay una aquí. Me dice, ¿en qué artículos se menciona la semilibertad, el confinamiento, el arresto domiciliario, la sanción pecuniaria? Y compañera, recuerda que estamos viendo o vimos hoy dos tipos de clasificaciones de las medidas los sustitutivos penales. Y dijimos que era una clasificación doctrinaria y la clasificación legal. La clasificación doctrinaria únicamente está en doctrina, no la podemos ver directamente en nuestro Código Penal. En cambio, la clasificación legal es cómo lo clasifica, cómo está estipulado dentro de nuestro Código Penal. Sin embargo, los jueces recuerden ustedes que tienen libertad en relación a poder emitir una sentencia y en determinado momento, pues seguro han utilizado la doctrina para aplicar un sustitutivo penal. Pero no le puedo dar el fundamento puesto que no existe el de la semilibertad, el confinamiento no existe porque es una clasificación de tipo doctrinario y eso es lo que les expliqué también antes de trabajar esto. Muy bien. ¿Tienen otra duda, compañeros? Fíjense, compañeros, que hay unos de ustedes que me indican que no han recibido notas del examen parcial segundo. Yo les animo a que por favor se comuniquen directamente con la secretaria de sede en donde ustedes estudien para que ella les pueda agilizar el proceso o que les pueda indicar, ¿verdad? Prácticamente qué procedimiento es el que sigue o qué es lo que tienen que hacer ustedes, puesto que en relación a lo administrativo yo no tengo injerencia, es decir, yo sí evalúo, o sea, yo hago mis exámenes, yo hago mis laboratorios y todo, pero definitivamente yo no tengo nada que ver con lo administrativo, compañeros. Entonces, ustedes comuníquense con la secretaría de su sede y ella les va a indicar qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Dice, vamos a ver, gracias compañeros, dice Oye, ¿verdad? Bueno, dice, voy a leer un ratito los mensajes que tengo en el grupo acá con ustedes, ¿verdad? Yo por lo regular no lo hago, pero vamos a ver acá. Bueno, Lalita, así como el que ya murió, no se puede condenar. Dicen que sigue vivo. Bueno, ahí son otras cosas, ¿verdad? Pero prácticamente si ya no está viva una persona, pues ya no se le puede condenar. Por eso es de que ya no avanzan los expedientes, sino que se cierran los expedientes y ya no continúa la investigación. Pero imaginémonos, ¿verdad? Imaginemos nosotros que si se siguiera haciendo la investigación y que se encontrara que no era la persona que falleció, no era la que era la responsable de la muerte. Y entonces hay otra persona que está libre y que es el verdadero culpable, aunque quizá en este caso seguramente no fue así, pero aplica para varios expedientes. Cuando es muerte pasional, bueno, lo que sucede es que cuando es una muerte pasional, puede ser calificado como un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Entonces tendríamos que hacer, si quieres revisemos de una vez, vamos a ver, busquemos en el artículo. Riatomotaria, preterintencional, vamos a ver los homicidios calificados. Vamos a ver cuánto tiene. Un homicidio en estado de emoción violenta en el artículo 124 está calificado con una pena de 2 hasta 8 años. Entonces, imaginémonos que le hayan dictado, por ejemplo, 4 años de prisión a esta persona, sale con un sustitutivo penal. Sale porque se le puede aplicar una figura que van a conocer ustedes después cuando estén estudiando el derecho procesal penal, que es una medida desjudicializadora que pareció un sustitutivo, pero se aplica de otra forma, o podría salir con un procedimiento abreviado, rápido, se declara culpable, si le aparecen antecedentes, pero ahí sí que él sale libre, porque la persona de una vez, prácticamente lo que se hace ahí con la fiscalía es que la persona pueda acelerarse el proceso, se salta en la etapa de investigación, en el proceso abreviado la persona se declara culpable
y entonces hacen un arreglo para dictarle una sentencia muy favorable y que se le pueda aplicar una medida desjudicializadora, prácticamente para evitar, en todo caso, la prisión, ¿verdad? Pero entonces, cuando usted me pregunta cuándo se le da a una persona por un delito pasional, imagínense que le hayan dictado 4, dice la ley en el 124 que es de 2 hasta 8 años. Entonces, si le dictan el máximo, porque había muchas circunstancias agravantes, le van a poner el 8. Si hay cosas atenuantes, le van a poner hasta los 2 años, ¿verdad? Entonces, si baja de 5 años, ahí sí que aplica para poder salir y no cumplir una pena en un centro de prevención de restricción de libertad. Vamos a ver. Entonces, la conmuta se aplica solo en casos de baja gravedad. Exactamente, compañera Evelyn, así es. La conmuta se aplica, por ejemplo, que alguien, una pelea, ¿verdad? En un mercado, en una calle, que eso pasa todos los días. Entonces, es una falta contra las personas. Se agreden físicamente las dos y entonces se les da, por ejemplo, 20 días de arresto a cada uno, a razón, por ejemplo, de 50 quetzales por día. Pagan la multa y salen, ¿verdad? Entonces, pero se da únicamente en los casos que son de bagatela, le llama el derecho penal, ¿verdad? Es decir, que son simples y en todas las faltas. ¿Qué pasa si el reo logra huir y luego es atrapado? ¿Sigue la misma condena? No, porque ahí cometió un nuevo delito, entonces va a ser condenado por la huida que tuvo, ¿verdad? Entonces se califica el delito y se le vuelve a dar, ¿verdad? Si una persona, pues, me imagino que quizás usted me menciona acá que si la persona, por ejemplo, le daban permiso, por ejemplo, de salir a trabajar y se escapó un día de esos y ya no regresa a trabajar, entonces ahí se retoma la pena que anteriormente tenía, que quizás se le había rebajado, más el nuevo delito que cometió. La fianza se le devuelve al sindicado después del proceso. En determinados momentos sí, en determinados momentos sí. Más que todo en los procesos civiles, compañero. Por ejemplo, en los procesos civiles hay unos procesos en donde necesitamos, por ejemplo, nosotros depositar un porcentaje de fianza. Por ejemplo, en los procesos mercantiles se pide, por ejemplo, en unos procesos el 30% en relación a toda la totalidad que yo estoy demandando. Entonces, ¿para qué? Para que la persona tenga seguridad de que va a ganar o de que lo que está tramitando es cierto. Entonces, se nos pide que otorguemos una cantidad de dinero como fianza y cuando se gane el proceso se devuelve o si se pierde también la fianza. Esto es así, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una fianza de tipo penal, esa fianza que dice uno, es que pagó fianza. Eso más que todo es una conmuta, ¿verdad? Es que se le está dando la oportunidad que conmute sus días de arresto o en todo caso se le está dando, se le dice comúnmente fianza, pero es para que la persona pueda resarcir el daño que está causando, pero en sí, en un proceso penal que se le pueda devolver lo que él aparentemente es una fianza, no, compañero, ¿verdad? Sino que ahí prácticamente se queda. Bueno, ¿cuál es el fundamento legal para personarnos a una sede policial para pedir el arresto domiciliario? Ahorita se la voy a dar, compañero. Fíjese que no tengo aquí mi código procesal penal, pero se lo voy a escribir en un ratito en el grupo. En la sede policial ya te da el arresto domiciliario, se podía en años anteriores, pero ahora ya no. Fíjese que sí, compañero Eric, sí se da. Si no se aplica es otra cosa, pero yo lo acabo de hacer por teléfono y sí se tiene que dar. No, lo tienen que hacer, ellos lo tienen que hacer. Gracias. Bien. Muy bien. La conmuta se da también bajo una medida sustitutiva. Sí, sí se da. Se aplica la medida sustitutiva. Por ejemplo, hay una condena de 4 años. Se aplica una medida sustitutiva, por ejemplo, un criterio de oportunidad y después se aplica también la conmuta, ¿verdad? En relación a los días para que pueda pagar los días que tendría que cumplir, ¿verdad? Eso es algo como un poco revuelto, pero así es, ¿verdad? Muy bien, la conmuta, el criterio de oportunidad y la medida sustitutiva de la persecución penal eximen de la responsabilidad penal. Voy a leer nuevamente la frase. El criterio de oportunidad y la medida sustitutiva de la persecución penal eximen la responsabilidad penal. No la eximen, lo que sucede es de que la están cumpliendo a través de la aplicación de esa medida sustitutiva.
Entonces, prácticamente no es que cuando se exime una responsabilidad es que ya no existe, que ya no hay, pero si a mí me aplican un criterio de oportunidad, estoy cumpliendo mi responsabilidad penal, solo que bajo otras condiciones, pero sí la estoy cumpliendo. Se exime prácticamente o se extingue esa responsabilidad penal en el hecho de que, por ejemplo, una persona ya no puede hacerse nada en contra de ella, una persona, por ejemplo, que haya fallecido, ahí sí, se extingue y hay prácticamente ya no tiene por qué cumplir con esa responsabilidad penal. Pero en todo caso, cuando se aplica un criterio de oportunidad como medida desjudicializadora, yo me estoy haciendo responsable, ¿verdad? De aplicarla, ¿verdad? Por ejemplo, veamos una persona que ha sido detenida por negación de asistencia económica, es decir, que no paga pensiones y se le requirió de pago, nunca pagó. La esposa o la madre de los niños presenta una denuncia entre la Fiscalía del Ministerio Público, se le llamó a conciliar, no llega, se le detiene, se le hace orden de, de, mm, de captura y cuando lo toman a esta persona, pues nunca había cometido ningún tipo de delito, porque eso es lo que le pasa a estas personas, ¿verdad? Solo que no pagaba pensiones y eso es constitutivo de delito porque es la negación de asistencia económica. Entonces, como nunca ha tenido otro delito anteriormente, no ha cometido delitos, se le aplica el criterio de oportunidad. Pero de una vez ahí se le dice, se le aplica el criterio de oportunidad, pero de una vez hace convenio de pago pagar, ¿verdad? Tiene que pagar. Entonces se le aplica el criterio, se le deja libre, ¿verdad? Se le aplica el criterio de oportunidad y una vez el juez le dice, si en un año usted vuelve a cometer el mismo delito de negación de asistencia económica, olvídese que le pueda dar otra vez ese derecho, porque ya no se puede hacer, ¿verdad? Entonces ahí estamos que más que todo esos eh, los criterios de oportunidad, lo que se hace es darle la oportunidad, por eso es criterio de oportunidad, a esa persona que no ha cometido un delito y que pueda salir libre, porque ¿para qué va a ir, verdad? ¿Para qué va a ir? Y la persona si no tiene el dinero, todo el dinero se le hace el convenio y prácticamente está cumpliendo su responsabilidad, porque no se extingue su responsabilidad, la está cumpliendo, pero bajo otras circunstancias, ¿verdad? Bajo otras circunstancias. Criterio de oportunidad ya no aplica. ¿De veras, compañero Eric? Bueno, voy a verificar yo y les escribo. Gracias por su clase. Muchas gracias, compañero Geusel. ¿Qué es un sobreseimiento? Fíjense que ustedes deberían estar estudiando procesal penal, ya no solo penal, ¿verdad? Lo bueno que tienen despierto ustedes el interés, ¿verdad? Porque estas figuras las vamos a conocer más que todo en un proceso penal, porque cuando ustedes estén estudiando procesal penal y no derecho penal, ¿verdad? Pero sobreseer, bueno, yo les voy a mandar unos documentos a ustedes para que ustedes vayan, tengo llamado porque no me puedo pasar de mi horario, pero a mi monitor le digo que me dé un minuto más, que ya me escribió. Pero les voy a escribir unos mensajitos acá en el grupo para que no queden dudas. Y un ejemplo de un sobreseimiento, compañero Andrés, se lo voy a dar también en un mensajito, ¿verdad? Entonces, gracias por el interés, compañeros. Y tenía preguntas en el correo. Sí lo puede hacer, compañero Boris. Sí lo puede hacer a través no es derecho penal, es derecho de familia pero sí, si una de las dos personas se quiere divorciar y la otra no, lo puede hacer por medio de un ordinario de divorcio y no solo por un voluntario de divorcio, ¿verdad? Entonces, no importa, ahí sí que aunque no quiera, se tiene que divorciar. Si no quiere, se hace por otro medio, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Entonces, compañeros, que tengan una buena tarde. Yo les sigo escribiendo a ustedes acá en un ratito y les mando en la presentación para que las tengan ya. Tengan una buena tarde, compañeros, y bendiciones.